¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de esta tertulia del domingo, hoy día 14 de febrero del 2021. Y bueno, hacer un extensivo saludo de parte de todo el equipo de Estilo en el Desierto a todos ustedes por el Día de la Amistad y de los que estén celebrando también el amor. A todos ellos y a todos ustedes que le están pasando bien en compañía de sus hogares. Estamos en medio de una cuarentena, pero eso no nos limita a poder tener de repente un momento para compartir con nuestros seres queridos, siempre con las limitaciones, obviamente, que el tema de la pandemia nos indica, ¿no? O sea, por un tema de la pandemia tenemos que estar, pues, cuidándonos un poquito y tenemos que cuidar a nuestras personas, a las personas mayores, aquellas personas que tienen de repente estos problemitas para poder estar, o que pueden, ¿no? Es la población vulnerable que les puede pasar algo. Así que cuidémonos y cuidemos a nuestros seres queridos. Entonces, y hay que también avisarles, y esto he recibido muchos comentarios internos, consultas, preguntas sobre lo que está sucediendo ya en Tacna, lo que se viene para el día de mañana, lunes 15, a todas las regiones o a todas las provincias, porque este tema se ha
se ha manejado a nivel de provincias, ¿no? Todo este tema se está manejando a nivel de provincias. La provincia de Tacna, así como las principales provincias del sur del Perú, en este momento están en un estado de alerta, ¿no? La más alta, ¿no? La más alta, justamente porque ha habido un incremento de lo que es el COVID, ¿no? El COVID-19. Entonces, tenemos que guardar el cuidado respectivo, tenemos que, como les decía desde el principio, hace un momento, ¿no? Cuidar a nuestros seres queridos, que son realmente quienes pueden sufrir algún embate si es que de repente terminan con la enfermedad. Hay que cuidarse. Y a lo que iba hace un momento, lo que me comentaban hace un par de días era sobre qué es lo que va a suceder con el tema de la arquitectura, de la ingeniería, con las actividades que nosotros desarrollamos. Nosotros en Estilo en el Desierto hemos publicado una serie de videos que pueden ingresar a la página tanto de Urbanizante como de Estilo en el Desierto, y en esos videos explicamos, ¿no?, que este decreto supremo publicado el 13 de febrero, por cierto, el decreto supremo número 023-2021 de la PCM, indica y especifica que todo lo que es construcción está dentro de las actividades que se pueden realizar, ¿no? A ver, lo tengo por acá. Sí, todas las actividades del rubro insumos y servicios conexos incluye proyectos de interés nacional, licencias, trámites, adquisición y transporte de bienes y servicios y personas, así como actividades relacionadas a la cadena logística, actividades de arquitectura e ingeniería para trámites de licencia, supervisión, inspección de obra y levantamiento de información. Todas esas actividades se pueden desarrollar. Para eso ustedes tienen que, junto con la empresa con la que trabajan, sacar unos pases para poder movilizarse y también, obviamente, tener un carnet de parte de la empresa para indicar, obviamente, que están trabajando en ese lugar, ¿no? Firmado por el gerente general. Y de esa manera, y las actividades se desarrollan de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Y obviamente con todos los protocolos de seguridad que se requiere. Entonces, para más información, visiten la página de Estilo en el Desierto y de Urbanizante. Ahí tenemos toda la información al respecto y también hemos colocado las normas y también dónde pueden sacar los pases las empresas para que puedan dárselas al personal con el que trabajan y se puedan movilizar a partir del día de mañana dentro de ese horario, obviamente, y siempre con el cuidado respectivo. Muy bien, luego de haber este pequeño aviso que era bastante importante porque a bastantes personas nos estaban haciendo las consultas, vamos a lo que nos congrega el día de hoy, una bastante esperada sesión con un ingeniero que prácticamente está totalmente embutido en el tema de BIM. Es el ingeniero Óscar Alberto Vázquez. Es un ingeniero que tiene una página también de YouTube, tiene una página de Facebook en la que trabaja mucho con lo que es BIM y es una persona que ya lleva más de 5 años, si no me parece, bueno, él ya nos va a explicar un poco más, si no es 5, un poco más de 5 años trabajando en el BIM. Y eso que hace 5 años el BIM, pues acá en el Perú casi nadie lo tenía en cuenta, ¿no? Recién hace un par de años ya las normativas se han un poco alineado con esta estrategia, con esta metodología de trabajo que hace que la estructura desarrollada sea mucho más eficiente. El ingeniero Óscar Alberto Vázquez Chávez, ingeniero civil de profesión, egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, dentro del 10º superior, por cierto. Él ha trabajado, por ejemplo, en el año 2020 en BIM Nova Construction. Él fue coordinador BIM oficial de la oficina técnica para ver el tema del modelado 3D del proyecto de todas las especialidades, para identificar las interferencias entre especialidades e identificar incompatibilidades desde planos. En el año 2009 trabajó en AIS Ingeniería y Construcción, también como coordinador BIM de obra en el edificio insignia de la USIL,
también en el tema de modelado 3D del proyecto, identificación de interferencias entre especialidades y en generar informes para especialistas. Y en el 2018-2019 en Haya Edificaciones, también como ingeniero BIM en la obra de La Videna. En el 16 al 18 en Beton Decken, prefabricados, y así sucesivamente tenemos varios puntos en el CV. Esos son los últimos, por lo menos. Y damos la bienvenida entonces al ingeniero Oscar. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, estamos ahí en contacto, Tal. ingeniero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se logra escuchar bien el audio? Sí, el audio sí, la cámara más bien. Ah, ya estoy teniendo problemas con mi cámara. Ya, bueno, en todo caso, a ver, adelante, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, un gusto. Buenas noches a todos los que estén viendo este conversatorio. Bueno, para presentarme rápidamente, como acabas de comentar, soy ingeniero civil y he trabajado, sí, los últimos años en esta parte del BIM. Es algo que me ha llamado la atención, algo que me ha gustado y bueno, estamos también dedicándonos no solo al trabajo de BIM, sino también un poco a la capacitación, ¿no? Que ahora ya se ha puesto bastante de moda, se podría decir, pero debido a que está teniendo bastante acogida y sobre todo que se puede sacar bastante provecho en los proyectos donde se viene aplicando. Así es. Partamos en el concepto básico, que desde la perspectiva, ¿qué es el BIM? ¿No? Porque hay muchas personas que piensan que el BIM solamente es saber modelar en 3D, nada más, ¿no? ¿Qué es el BIM? Ah, ya, bueno, sí, es un concepto que, bueno, últimamente cuando he conversado con también algunos compañeros, estudiantes, creo que últimamente ya se está entendiendo mejor este concepto, ya que, como tú comentas antes, pensábamos que BIM era solo modelar o era un programa. Ahora ya BIM, bueno, debemos entender el BIM como una metodología de trabajo. Sí, básicamente sería la palabra clave. El BIM es una metodología de trabajo que usa herramientas tecnológicas, ¿no? Que puede ser un software de modelado, como en este caso Revit. Y no solo Revit, ¿no? También puede usar AutoCAD para revisar los planos, también puede usar el Excel para extraer la información del modelo, pero esta metodología de trabajo con estas herramientas sí deben estar, o bueno, deben trabajar bajo un estándar o una normativa, ¿no? Entonces, el BIM debe entenderse como eso, una metodología de trabajo colaborativa que utiliza herramientas tecnológicas y que trabaja bajo un estándar o una normativa. Y todo esto nos va a permitir obtener un modelo digital del proyecto durante todo su ciclo de vida, ¿no? Incluyendo información gráfica como información no gráfica, ¿no? Ese sería un poco un concepto no, quizá no tan técnico, pero que sí me ha servido bastante a mí para explicar este concepto. Ya, en todo caso, el BIM al final termina siendo esta metodología que en cierto modo va a ayudar a que nosotros podamos controlar todo el proyecto en su totalidad. Ahora, ¿cómo así? Porque tú llevas en esto del BIM ya prácticamente casi 5 años, si no me equivoco, por lo que he estado leyendo en el CV, ¿verdad? Más o menos, un poco menos, creo, trabajando así Ya. unos 3 años hacía full, pero digamos manejando el programa así un poco desde la universidad, ¿no? Ujú. Ya sería algo de 6 años por ahí. Ya, y más o menos en esta experiencia, ¿cómo has recibido eso a nivel nacional? Porque hace 5 años, hace 4 años, el BIM, pues, como que se veía de lejos, ¿no? ¿Qué es? Decían. ¿No? ¿Cómo así te metiste al trabajo del BIM? ¿Cómo te arriesgaste? Porque hace 5 años trabajar en BIM era correr un riesgo y bien grande, ¿no? Sí, sí, bueno, cuando yo estaba en la universidad, eh, creo que tuvimos la suerte de que en sexto ciclo, si no me equivoco, nos dieron un curso de Revit.
curso se llamaba, creo que, Conocimientos del CAD. Ya. Nosotros pensábamos que iba a ser AutoCAD nada más, ¿no? Pero cuando entramos al curso, sí, vimos que era sobre modelado en Revit, y el docente que nos enseñó, que es un ingeniero bastante conocido, nos enseñó bastante bien sobre todo lo que era el modelado y el tema de cómo tratar la información en el modelo. Y luego ya cuando finalicé el curso, me gustó bastante y seguí llevando un curso ya casi al terminar igual sobre Revit, pero ya un poco más viendo también las especialidades, porque eso es algo que creo que no nos mostraron mucho en la universidad. Más que todo fue modelado de arquitectura y estructuras. Y ya con ese último curso que llevé, empecé a trabajar ayudando a un arquitecto en el modelado. Y luego también algo que sí me ayudó bastante fue que empecé a hacer videos en el canal de YouTube. Y eso también no solo me ayudó por el tema de difundir, sino que me ayudó también a aprender un poco más lo que yo en ese momento quizá estaba aprendiendo. Ujú. Entonces sí fue bastante útil hacer esos videos, y además que pude conocer también bastantes personas, y también estas personas vieron que quizá eso era una oportunidad, y ahí también empezaron a formarse quizá unas relaciones de trabajo que sí me ayudaron bastante. Entonces, desde ahí vi que sí tenía potencial esto, y luego ya seguí llevando algunos cursos. Eh, Luego, bueno, trabajé ya primero en la Videna, cuando hicieron para los Juegos Panamericanos. Y ahí también me di cuenta que muchos de los profesionales con los que trabajaba ahí no conocían tanto, ¿no? O sea, si nos Claro. damos cuenta, estas herramientas están viniendo con, digamos, las últimas generaciones. Los profesionales, algunos que sí se están capacitando, pero no son la mayoría. Pero sí estoy viendo que sí, muchos profesionales, digamos, anteriores a nosotros, sí se están volviendo a capacitar en estos programas, y no tanto, digamos, en el modelado, ¿no? Porque ya hay muchas funciones no solo sobre modelado, sino también de gestión de la información en Así es. estos archivos. Entonces, o sea, hay muchas formas en las que se puede trabajar con esto, no solo modelar, sino también en el momento de gestionar la información y de ver que todo esto sea todo un proceso colaborativo. Claro. Y ahora, claro, el principio debe haber sido complicado y más complicado aún cuando tienes a todas las personas, digamos, mayores, pues, ¿no? Los ingenieros, los arquitectos, que quizás suelen ser las personas que menos conocen, porque obviamente esto es un tema generacional, y al principio debe haber sido un impedimento bien grande, ¿no? Para poder un poquito trabajar este tipo de proyectos. Y bueno, afortunadamente se dio pues lo de los Panamericanos, ¿no? Que esto fue como la explosión, se podría decir, me parece, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque incluso no había tantos profesionales que conocían sobre estas herramientas. Y sí veía que, o sea, cuando yo estaba trabajando ahí, veía que algunas subcontratas no llegaban a encontrar, digamos, modeladores BIM, analistas BIM. Ujú. Entonces, como que no podían avanzar su trabajo, ¿no? Ya que todo este proceso para empezar a trabajar ahí, sí o sí necesitaba partir del modelo BIM. O sea, todos teníamos nuestros planos CAD, pero solo con planos CAD no te dejaban trabajar, sino que tenía que haber ahí detrás una gestión con el modelo para Ujú. poder recién empezar a trabajar. Y algunas subcontratas que entraron no tenían su equipo completo, entonces no podían avanzar, o sea, tenían retrasos, y eso al final pues se transforma en dinero perdido, ¿no? Que es lo que nadie quiere, y sobre todo que no se puede avanzar en el proyecto también. Claro, claro, claro. Bueno, algo que lo conversamos antes de iniciar esta sesión. Tú tienes, bueno, un montón de proyectos seguramente. De repente hay algo que puedas compartir con nosotros de los tantos proyectos que has hecho o que estás haciendo.
Sí, sí tengo algunos proyectos por acá. A ver, voy a ir abriendo. Porque un poquito, justo lo comentábamos, el tema del BIM, pues es algo que recién se está viendo, ¿no? Por lo menos acá en el sur del Perú sí, ¿no? Recién. Yo sé que en Lima ya, pues esto ya tiene también sus años, ya se está un poquito asentando, pero aún, a pesar de que recién se está asentando, hay empresas que siguen trabajando, pues, a la antigua, ¿no? Y uno se da cuenta que cuando empieza a trabajar con la metodología BIM, con esta estructura, Ujú. eh, los riesgos se reducen, pero significativamente. Es, es increíble que haya personas que todavía den el salto, ¿no? Porque los beneficios que traen realmente son enormes, ¿no? Como el hecho de poder gestionar desde cualquier parte el proyecto en sí, en que van administrar todos los recursos que tú tienes en en una sola base de datos, ¿no? O en una matriz o en un macro, en una estructura macro, que sea la que realmente rige. Yo me acuerdo que yo soy, por ejemplo, de la generación que empezó dibujando con planos en tinta, Ah, ya. y me acuerdo que pasar de la tinta a la computadora para mí fue todo un tema, porque yo tenía esto de dibujar con la computadora. Quizás en la universidad no se entendía muy bien, porque recién luego me di cuenta que, claro, obviamente nadie puede evaluar algo que no entiende, pues, ¿no? Si un docente no tiene el conocimiento, es difícil que te pueda evaluar algo que no tampoco maneja. Entonces yo Claro. me acuerdo que yo empezaba a manejar el tema de 2D, bueno, desde el R14, me acuerdo, el AutoCAD R14, y en la universidad en ese entonces, yo estaba en una universidad nacional, no se entendía muy bien lo que yo quería hacer, ni cómo, y todo el mundo me decía, no, olvídate, el arquitecto va a dibujar, y el tema, esto de las computadoras, es un tema que va a pasar nada más, ¿no? Mm, Por gusto te desgastas buscando programas y esas cosas, ¿no? Pero yo estaba convencido en que eso iba a generar, pues, una revolución, literalmente, ¿no? Y mm. ya con el tiempo, porque pasaron años, ya las universidades empezaron a incorporar dentro de sus currículas todo lo que era el dibujo en CAD. Y bueno, y yo creo que eso es lo que va a pasar ahora con el tema del BIM, ¿no? Sí, Ya en Lima muchas universidades han incorporado dentro de sus mallas curriculares lo que es el BIM. Quizás acá en el sur todavía, recién se está ahí un poquito especulando cómo incorporarlos, quién va a enseñar esos cursos, porque ese es otro tema, ¿no? ¿Dónde encuentras claro. especialistas para que puedan enseñar este tipo de cursos? Y por ahora, dentro de toda la cantidad de personas que manejan esto, son personas jóvenes, así como tú, pues, ¿no? Que han estado indagando mucho sobre el tema del BIM, han experimentado y han trabajado, o sea, han puesto, o sea, han sido más prácticos que teóricos, ¿no? En el desarrollo de esta metodología, porque básicamente BIM es práctica, ¿no? Es práctica, es desarrollo, es hacer las cosas más que pensar, o mejor dicho, son hacerlas más que solamente pensarlas, porque dentro de la planificación también está inmersa, obviamente. Sí. Bueno, te comparto mi pantalla entonces Perfecto, sí, para... ya estás habilitado para compartir. Adelante. Ya. Ya bien, antes de mostrarte el proyecto, quería explicar de una forma rápida cómo es el trabajo, digamos, de un proyecto con esta metodología, digamos, la parte del modelado. Cuando nosotros hablamos de hacer un proyecto con esta metodología, o sea, de pasar un proyecto a la metodología BIM, estamos hablando de construir el proyecto dos veces. Una sería de forma digital y una ya sería pues en el campo. Entonces, para construir nuestro proyecto de forma digital, nosotros debemos seguir el proceso constructivo que seguimos en el proyecto real. Y ahora quiero hacer una comparación de proceso real con lo que nosotros hacemos al momento de modelar. Y digamos que en un proyecto real nosotros empezamos con las referencias, ¿no? Con el equipo topográfico que se va a hacer el planteamiento, esto, plantear las referencias, hacer el trabajo de básicamente ver el terreno y empezar a poner los puntos de referencia con los que vamos a partir.
Luego, digamos que ya teniendo estas referencias, pasamos a excavar para las cimentaciones, serían las cimentaciones y todo el casco del proyecto, y por ahí se puede hacer las instalaciones, ¿no? Una vez que tenemos el casco, algunas instalaciones que van empotradas, pues pueden ir en el mismo momento de que se hace el casco, las instalaciones colgadas o expuestas van a ser después. Y al final nosotros pues vamos a hacer el tema de los acabados, ¿no? Que ya sería todo para cerrar, para ya entregar el proyecto. Entonces, de la misma forma que nosotros hacemos un proyecto real, en Revit vamos a tratar de hacer lo mismo, ¿sí? Las referencias que nosotros vimos al inicio, lo vamos a trabajar con un archivo de arquitectura. Las cimentaciones y el casco van a ser archivos de estructuras. Las instalaciones, pues van a ser un archivo de instalaciones, y para los acabados vamos a volver al primer archivo de arquitectura que teníamos. Entonces, para ver un poco esto, a ver, voy a compartir nuevamente. Ya, creo que ahí sí se está viendo, ¿no? Este modelo. Sí, estoy visualizando el modelo. Sí, Hay un modelo ahorita, sí. sí, ya. Bueno, este programa con el que estoy viendo este modelo se llama Navisworks. Es un programa más que todo para visualizar y gestionar el modelo. O sea, no es para modelar, sino que es más que todo para gestionar un modelo ya terminado. Entonces, acá, por ejemplo, digamos, se ha seguido lo mismo que expliqué hace un momento. Primero lo que se hizo, digamos, fue plantear las referencias. Con las referencias me refiero a los ejes y los niveles, que esto siempre generalmente lo manda arquitectura. Entonces, estos ejes y niveles siempre se van a compartir a los otros archivos para que siempre manejemos un mismo sistema de referencias que va a ser el de arquitectura. Entonces, luego de eso, ya empezaríamos a modelar, digamos, lo que sería el casco del proyecto, ¿no? Este modelo es de un mercado, tiene un sótano, son 3 niveles. Entonces acá podemos ver un poco lo que sería el sótano. Y bueno, acá básicamente el casco está compuesto por una estructura de concreto de columnas, vigas, todo está así, no, digamos, no hay un sistema tan diferente al que conocemos. Y bueno, en la parte donde hay ascensores sí tenemos lo que son placas, pero básicamente sería así. Luego, digamos, cuando nosotros tenemos nuestro casco terminado, lo que nosotros hacemos sería un poco las instalaciones. Entonces, acá, por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo es activar el archivo de instalaciones. Y en este caso, muchas de estas instalaciones son colgadas, ¿no? Ahí podemos ver que todas estas tuberías verdes que se observan ahí son instalaciones de desagüe o de drenaje para ahí sumideros y algunos registros que se tienen instalados. En la parte de abajo también, por ejemplo, esto es en el piso 1, si no me equivoco. Esto sería en el sótano, ¿no? Acá tenemos bastantes cajas de registro y también trampas de grasa. Y bueno, digamos que las instalaciones se podrían hacer en esta etapa. También tenemos algunas tuberías de ACI, aunque no son muchas, que están por acá. Pues, están acá estas tuberías rojas. También las instalaciones eléctricas, que en este caso se modelaron más que todo tomacorrientes, lo que son las luminarias, tableros. No se modelaron los tubos eléctricos, ya que como iban empotrados en la losa, no iba a hacer algo que, digamos, cree una interferencia a nivel de 3D, no iba a generar un cruce tanto así. Y finalmente, pues se terminaría la arquitectura, ¿no? Que ya sería todo esto, todo el acabado. Entonces, por ejemplo, en este proyecto, cuando se hizo, eh, se vieron bastantes observaciones que se puede ver acá en la parte derecha. Por ejemplo, en el sótano
veíamos que habían muchas vigas, muchas tuberías de 4 pulgadas que estaban cruzando vigas, justo en esta zona, en una zona donde se solicitaba bastante esfuerzo cortante. Y también teníamos tuberías que estaban cayendo dentro de vigas. Sí, entonces con la especialidad sanitaria sí vimos bastantes observaciones. Y esto sobre todo era, por ejemplo, acá podemos ver que, o sea, las tuberías están quedando prácticamente en el aire acá. Y era porque, según lo que habíamos visto, los planos con los que se hizo este modelo no estaban compatibilizados entre todas las especialidades. Y lo mismo pasó con las otras especialidades, con, por ejemplo, acá estructuras con arquitectura no estaba compatibilizado. Si vemos acá, arquitectura te mandaba una escalera para el ingreso, estructuras no había considerado eso y había mandado simplemente una losa ahí volando. Entonces, como ves, todo esto está quedando cruzando este ambiente que iba a ser una tienda y también acá esta zona que no estaba contemplada en la parte de estructuras. Y así, por ejemplo, en este baño, esta columna, acá quizá no se note bien, pero esta columna no estaba dejando ingresar en realidad a este baño, ya que acá, donde están los sanitarios, están los cubículos y simplemente había este espacio entre la columna y el lavatorio para que una persona pueda pasar. Y este espacio creo que era algo de 40 centímetros, que, o sea, aunque seas muy flaco, no ibas a poder pasar. Yo ya no paso, Entonces, ni yo paso por ahí. no, sí, y entonces, y esto era algo que estaba en los planos, o sea, si tú veías el plano de las especialidades o de arquitectura, tú veías la columna ahí, o sea, era algo que tú podías haberte dado cuenta si simplemente veías los planos, pero al parecer, creo que al final esta columna creo que se ha mantenido porque si era una columna estructural, solo que se cambió la distribución del baño, o sea, al final la solución que le dieron. Y así, Antes de continuar, un sí, poquito, Oscar, para poner un poco en contexto, esto de acá es un trabajo que se hace en equipo, ¿no? O sea, hay varios profesionales que están interviniendo de manera simultánea en el mismo modelado, ¿no? ¿Verdad? Es, sí, entonces, justo por eso suceden ese tipo de problemas, ¿no? Porque, o mejor dicho, detectar ese tipo de problemas, ¿no? claro. Claro, Porque porque ujú. sí, como tú comentas, digamos, fue todo un equipo de trabajo que está viendo este proyecto, trabaja con la misma información. Es decir, digamos, si yo soy la persona que ha hecho el modelo de estructuras, yo este modelo le paso a todos, digamos, los que están haciendo arquitectura o instalaciones. Entonces, todos ellos van a trabajar con este único modelo de estructuras y van a poder detectar digamos, las mismas cosas. Entonces, los especialistas, a diferencia de esto, cuando han hecho los planos, nos dimos cuenta que habían trabajado con planos de diferentes versiones. Entonces, digamos que al final ni siquiera supimos cuál era el plano final, porque también había diferencia entre eléctricas con arquitectura, sanitarias con arquitectura, estructuras con arquitectura. O sea, nosotros tratábamos de darle prioridad al plano de arquitectura, no por ser al final el diseño, pero al parecer el plano de arquitectura también no era el último y se habían actualizado cosas que no nos pasaron al final. Ahora, lo interesante, obviamente, que al utilizar esta metodología adviertes esos defectos y puedes corregirlos, pues, en el acto, ¿no? Y todo el equipo puede visualizar esas correcciones también en tiempo real, o sea, pueden tener acceso a esa información y de esa manera se reduce nuevamente el riesgo, ¿no? Claro, sí, sí, eso es bastante cierto. O sea, la recomendación es que, digamos, esto se hubiera hecho en una etapa antes de construir, ¿no? 1 o 2 meses antes, para tratar de advertir todo esto y que los planos
que al final es con lo que se trabaja, ¿no? Los planos CAD, lleguen con el mínimo de errores, o por lo menos que los errores que lleguen en la etapa inicial no nos causen tantos retrasos como los que pudieron causarnos, digamos, al darnos cuenta cuando estamos construyendo, ¿no? Porque al final, cuando te das cuenta en el campo, o sea, es llamar al especialista, esperar una respuesta y al final tienes esa partida parada, gente parada y no, o sea, al final pierdes bastante, no pierdes horas hombre, pierdes avance en tu proyecto y eso es lo que queremos evitar al final. Así es, así es. Ahora, bueno, este es uno de los proyectos que has estado trabajando. ¿Y cómo en sí, porque esto solamente es la visualización del modelado, se podría decir, y bueno, y de toda la interacción con las otras carreras, pero ¿cómo así se puede trabajar de manera colaborativa? Porque eso es lo que todavía algunos no Ah, ya. logran entender muy bien. O sea, ¿cómo? A ver, yo entro a mi archivo, el otro cómo entra, es por internet. O sea, más o menos, a ver, ¿podrías dar una idea de cómo se trabaja de manera colaborativa? Sí, a ver, justo acá tengo una presentación, porque sí, eso es muy importante, porque como hablamos al inicio, hablar de BIM es hablar de un trabajo colaborativo, entonces sí es importante saber cómo se trabaja esto dentro del programa, en este caso el programa Revit, ¿no? A ver, eso justo lo tengo acá. Por si acaso todavía se está mostrando El modelo, ¿no? ah, Sí. sí. A ver, ya creo que ahora ya se está viendo Así es, sí. una Gestión y presentación. coordinación en Revit, sí. Ya, bueno, una forma que sería esta para trabajar de forma colaborativa en Revit es con los subproyectos o bueno, en inglés, que serían los worksets. Por ejemplo, Ujú. acá digamos que yo tengo un equipo de trabajo de 3 colaboradores, ¿ya? Entonces, nosotros queremos atacar, digamos, un proyecto para acabarlo de forma rápida y digamos el proyecto es muy grande, entonces como somos 3 personas, lo que hacemos es dividir el proyecto en 3 sectores, ¿ya? Entonces, para esto sí va a ser importante que trabajemos en una red local o también otra forma, si es que no se tiene un servidor, una forma que he manejado es hacerlo en la nube, por ejemplo, con Dropbox. O sea, se pueden instalar cada uno Dropbox, pero cada uno se tiene que instalar el Dropbox en la misma ubicación. Eso sí sería muy importante porque al final el programa va a reconocer, digamos, de las 3 computadoras, va a entrar al disco C y va a entrar a la carpeta Dropbox. Entonces, digamos, cuando instalen, sí tiene que estar en la misma ubicación, dentro de C y dentro de la misma carpeta, todo igual. Entonces, digamos que vamos a empezar este proyecto central. eh, digamos, el gestor de este proyecto va a entrar a la herramienta de subproyectos de Revit y ahí va a crear los subproyectos para cada colaborador, ¿no? Puede crear el subproyecto del equipo A, el subproyecto para el equipo B y el subproyecto para el equipo C. Entonces, guarda el archivo que va a ser el modelo central, digamos, en la ubicación que todos compartamos, que va a ser, digamos, una carpeta dentro de Dropbox, va a guardar ese archivo central dentro de ese modelo, dentro de esa carpeta, perdón, y cada colaborador ya al ingresar va a abrir ese archivo central, pero cuando va a querer abrir, el programa le va a decir que al abrir ese archivo se va a crear un archivo local. Entonces va a abrir ese archivo local y cuando quiera trabajar va a ver que se le ha asignado a él un subproyecto, digamos el subproyecto A para este equipo. Entonces, este colaborador se le va a asignar también una zona y él solo va
a trabajar en esa zona, ¿no? Va a empezar a modelar, digamos, el sector A, los muros, las cimentaciones, todo lo que tenga que ver con ese sector. El modelador B también va a trabajar en su sector del mismo proyecto y el modelador C, el colaborador C, también va a trabajar en su sector. Y al final hay una herramienta que nos va a servir para sincronizar el avance. Entonces, cuando el colaborador A sincronice su avance, todo lo que ha hecho acá en su computadora se va a cargar en este archivo central. Y si el colaborador B sincroniza también después, su avance se va a cargar en el archivo central, pero al mismo tiempo también va a poder visualizar lo que hizo el colaborador A. Y lo mismo con el último colaborador, ¿no? O sea, él al sincronizar sube su avance, pero va a poder visualizar el avance de los otros dos. Entonces, de esa forma, digamos, el modelo central se va a empezar a alimentar del avance de cada uno de estos colaboradores, ¿no? Entonces, al final el modelo quizá va a salir mucho más rápido de lo que sería si solo lo trabaja una sola persona, ¿sí? Y al final cada persona, como va viendo el avance de la otra persona, esto también puede ir viendo quizá algunas formas que el otro colaborador ha hecho para modelar ciertos elementos y puede empezar a guiarse o mejorar el trabajo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, esta es la forma de trabajar de forma colaborativa con Revit, que se llama, bueno, los proyectos o los worksets, que es eso, ¿no? Crear un modelo central, asignar subproyectos y cada colaborador ya trabajaría en cada subproyecto y de esa forma se va alimentando el modelo central. Ahora, aparte del Dropbox, ¿también se puede utilizar el Drive? No estoy seguro, creo que no. Bueno, en realidad no te sabría decir porque no lo he utilizado. Es que el Drive, como no es, o sea, no es algo que se instala en tu computadora, sino es algo que tú ingresas desde el navegador. Ujú. Entonces, no habría forma de que, creo que no habría forma. Bueno, bueno, creo que hay una forma de instalar el Drive, ¿no? Se puede instalar. Sí, se Sí. puede, güey, ya, si se puede instalar, creo que sí. Porque, o sea, el programa al final, el programa me refiero al Revit va a buscar la ubicación dentro de tu computadora, ¿no? Entonces, si Ok, tenemos el Drive en la computadora y cada colaborador en la misma ubicación, ahí sí se podría. Porque luego la otra excelente. forma para trabajar en la nube sería Un o sea, servidor. teniendo una cuenta de BIM, claro, del mismo Autodesk, pero ya eso sí es un poco costoso. Un poco caro. Ok, ok. Bueno, a Sí. ver, continuamos. Entonces, bueno, entonces la forma en la que se trabaja de manera colaborativa es justamente eso, ¿no? Y Ujú. uno puede ir viendo cómo va avanzando el otro y como que a veces se pueden ir ayudando o También, sí, retroalimentando la información, ¿no? Y que eso es lo más digamos, es el plus que tiene este sistema de trabajo, que ojo, que este es solamente una parte, pues, ¿no? Porque aparte está el sí, tema de la administración de todos estos, de toda esta metadata que sale de la información que se va generando. claro, sí. Muy bien. Bueno, antes de continuar, vamos a absolver algunas preguntas porque han estado preguntando. A ver, Olenka nos dice buenas noches, Yanina, buenas noches, Olenka, buenas noches, Yanina. Manolo Palacios, excelentes videos de Ingenioso TV, muy recomendados. Manolo Palacios, muchas gracias para Oscar. Jan, buenas noches con todos. José Luis, el ingeniero, nos pregunta, a su consideración, ¿cuáles son las principales limitantes actuales, independientemente de los prejuicios profesionales particulares y paradigmas? O sea, ¿cuáles son esas limitantes actuales que hay? Quizás técnicas, ¿no? Eh, bueno, según lo que he visto, y creo que la principal limitante a veces es el dinero, y no tanto por lo que pueda ser costoso, sino que porque muchas veces creemos que pasar de una forma de trabajo a otra, esto nos va a costar, ¿no? En el tema de dinero. Pero sí, sí es importante también darnos cuenta que si nosotros queremos mejorar en nuestro trabajo, pues también es importante invertir, ¿no? Claro, Y la invertir, inversión. ¿no? Invertir en nuestro conocimiento, en nuestra capacitación.
Eso por un lado, y por otro, quizá, ahora no tanto, pero antes quizá una limitante era de que no era tan difundido, ¿no? Este tema. Ahora cada vez hay más cursos que se lanzan, más capacitaciones, conversatorios de este tipo, ¿no? En el que se pueden aclarar dudas que se tengan. Entonces, por ese lado, las limitantes han sido esas, pero creo que poco a poco, últimamente en estos años ya se han ido disminuyendo. Claro, yo creo que sí, y van a irse disminuyendo cada vez más porque es como el nuevo paradigma, ¿no? El nuevo paradigma que se va a generar. O sea, Sí, ahora es difícil encontrar todavía empresas que se lancen al desarrollo BIM porque obviamente es cambiar el chip, o sea, es olvidarte de lo que sabías y aprender algo totalmente, bueno, no totalmente nuevo, pero algo diferente, ¿no? sí, Por lo algo menos, diferente. y diferente desde la perspectiva que ya no tienes que trabajar solo. Y eso, Claro, eso es complicadísimo, ¿no? Por sí, ejemplo, para mí es todavía, o sea, ha sido y es todavía difícil trabajar solo, porque cuando uno trabaja solo, bueno, vas a tu ritmo, todo lo que quieras, pero cuando trabajas ujú, en equipo, estás supeditado a la claro, velocidad del equipo. Y sí, eso a veces hay gente que se frustra y hay gente que dice, no, yo no voy más, que no sé qué. O sea, desde ese sí, concepto del trabajo en equipo parte el desarrollo BIM, porque obviamente ahí todos trabajan en un solo modelo y si alguien se demora, todos se demoran, ¿no? Una cosa así. claro, ajá, Y eso es lo que realmente va a un poquito, va a ser el cambio del chip, pues no totalmente. Y por otro lado, una vez que esto se supere, que digamos que más del 50% logre pasar la valla, va a suceder lo que está sucediendo o que sucedió con lo que fue del dibujo a tinta al AutoCAD, ¿no? sí, Antes decir AutoCAD era pues como un sacrilegio, pues no, no, no me toques las computadoras, los arquitectos solamente dibujamos a mano y se acabó y que no sé qué, que no sé cuánto. mm, Ya pasamos la valla y ahora el que no sabe dibujar, el que no sabe dibujar con ordenador, simplemente no hace nada, pues, ¿no? Porque no logras llegar a terminar los proyectos a la velocidad que deberían. Y cuando el claro, BIM se instale en su totalidad, va a ser lo mismo. Si no sabes BIM, vas a estar simplemente en la cola del tren. Vamos a ver así es. una preguntita más. Ujú. Este, siguen haciendo preguntas. A ver, Giancarlos Campos, ¿cuál cree que ha sido o será la mayor dificultad de trasladar BIM a la ejecución del proyecto? Ya, sí, buena pregunta. Eh, Actualmente, ahora como nos encontramos, creo que hay varios aspectos a considerar. Uno podría ser la capacitación del personal, que quizá no tengamos personas trabajando con nosotros que sepan, ¿no? Todavía, que todavía no sepan aplicar bien estas metodologías. Esa puede ser una, que no, o sea, no tengamos la capacidad, ¿no? Otra también es eh, que no tenemos una normativa o un estándar que nos diga cómo hacerlo. O sea, de repente yo contrato a un modelador BIM que tiene cierta experiencia en ejecutar proyectos y yo quiero iniciar un nuevo proyecto, entonces este modelador, este coordinador lo va a hacer según su experiencia, ¿no? Pero ayudaría bastante si nosotros tenemos una normativa o un estándar en el que, digamos, al final todos podamos pues leer lo mismo, ¿no? De nuestros proyectos o aplicar lo mismo. Entonces, con eso, digamos que hacemos todo esto algo más universal para todos. Entonces, creo que por ahí también podría ser el tema de que en los proyectos se ejecute de forma mejor la aplicación del BIM, tener una normativa y tener también, obviamente, la capacidad de poder aplicar y adecuarse a esta normativa, ¿no? Claro, claro, eso sí. Hay una repregunta del ingeniero José Luis. Ujú. Entonces, ¿se puede decir que el costo de inversión en equipos computacionales no es tan sustancial con respecto a la capacitación? Ya. Bueno, ahí sí depende mucho, ¿ah? Porque, por ejemplo, un curso, si tú quieres capacitar a, digamos, a alguien de tu personal de trabajo, un curso quizá lo podrías encontrar desde
O sea, hay cursos online que son Todo, baratos. sí. Sí, hay de todo precio en realidad. O sea, sobre todo los cursos online son ahora los que están un poco más baratos. Hay cursos también un poco más caros que a veces son los que tienen la firma de Autodesk atrás. Pero la computadora va a depender mucho del proyecto. Si el proyecto que vas a hacer no es muy grande, lo podrías hacer quizá con alguna computadora que todavía tienes. O sea, porque digamos que las computadoras que están saliendo ya últimamente, eh, casi todas tienen un gran potencial para ver estos programas. Ujú. Y si quieres, lo que puedes hacer es básicamente quizá repotenciar o quizá dar un mantenimiento a las computadoras que tienes. Por ejemplo, yo antes tenía una laptop de mi universidad que ahí hacía todo, pero ya hace 2 años le puse un disco sólido y le compré más RAM, que, o sea, no me costó tanto, pero me sirvió bastante porque ya la computadora fue más rápida. Entonces, ahí sí creo que se debe analizar eh, qué tan grande es el proyecto para poder ver si mejoro mis equipos o si me compro equipos nuevos. Entonces, en ese caso sí sería bueno también preguntar, ¿no? A alguien que ya conoce sobre esto para que te haga una recomendación de acuerdo a lo que necesitas y no estar gastando simplemente por gastar. Claro, ahora hay otra recomendación que, a ver si me confirmas, que me la han dado a mí Ujú. muchas veces, es el hecho de que no necesariamente necesitas tener pues las últimas versiones, esas que te generan, que te piden mucho procesador o mucha memoria RAM, Ujú. sino quizás solo las versiones anteriores, porque a veces es suficiente tener solamente esas versiones para poder hacer todavía muchas cosas, ¿no? O sea, Ah, en ya, algún te refieres a las versiones de Revit. por ejemplo, ¿no? O Sí. de todos los Ah, claro, programas a claro, utilizar. sí. En- Entonces, sí, sí, en realidad sí, lo que comentas sí es bastante cierto. O sea, si es que no tienes una entidad que te pida o que te solicite en determinada versión, puedes trabajar quizá con versiones un poco no tan exigentes, como tú comentas, porque al final el trabajo y el resultado va a ser el mismo, ¿no? O sea, la diferencia entre una versión y otra al final no es mucha, o sea, obviamente sí sacan mejoras, pero el producto se puede generar las conversiones más antiguas que no exigen mucho a las computadoras que tenemos. así es, así es. Y bueno, y aprovecho para informar, y creo que en algunos videos ya había comentado esto, que justo Oscar va a ser quien nos va a capacitar a nosotros, ¿no? Justo a consecuencia del comentario también que hizo el ingeniero José Luis, el tema de la capacitación es importante. Justo en nosotros, en nuestra empresa, hemos visto, si bien hay algunos que ya saben, que manejan algunos programas, pues la idea es que todos sepamos pues al mismo nivel, pues, ¿no? De eso se trata y Claro, de que todos podamos trabajar en equipo y justo Oscar nos ha preparado un proyecto para poder nosotros entrar en un proceso de capacitación así súper veloz. Lo vamos a exprimir a Oscar durante un mes. sí. Empezamos este 22 de febrero. Ya los chicos de mi equipo están pues ansiosos por empezar este 22, empezamos. Y justo, Oscar, te comentaba de que también vamos a abrir la oportunidad para que una o que otra persona se vaya incorporando. Ujú. Para los interesados, yo les voy a mandar un enlace por la casilla de comentarios de la transmisión en vivo hasta que se cubran porque obviamente pues no solamente unas cuantas personas vamos a incluir en este curso que vamos a dictar, que es exclusivo para todos los miembros de la empresa, pero vamos a dar carta libre para que algunas personas más se inscriban. Cuando se terminen los cupos ya se van a dar cuenta que el- ¿cómo se llama? El form se va a cerrar, o sea, ya no se va a poder ingresar porque ya habrá llegado al límite de los inscritos. Voy a ver si lo pueden, un ratito si se va a publicar eso ahora. Ya, perfecto. Entonces, el form ya lo han puesto, ya está publicado. Y bueno, y continuamos, Oscar. Entonces, esto del
del desarrollo del trabajo en equipo, no necesariamente vamos a necesitar, porque algunos se preocupan mucho por el tema de las máquinas. Dicen, oye, voy a tener que comprarme ahora pues una computadora de una i7 con tan tonto procesador. O sea, no Ujú. es tan necesario. Quizás tú crees que con un i5, Sí. con ciertas características mínimas y tener los programas de repente no tan, ¿no? Ujú. ¿Cuál sería la versión mínima necesaria? Sí, digamos que ya, yo no tengo la peor computadora del mundo, ya. ¿Qué es Ujú. lo mínimo necesario que necesitaría? ¿Cuál sería la versión que tú recomendarías, así, la más básica? Bueno, no sé si ya se puede conseguir, pero recomendaría las versiones en las que Revit ya viene con todas las especialidades unidas, porque antes, creo que desde la versión 13, bueno, antes de la versión 13, Revit venía separado, o sea, tú tenías que instalarte Revit Arquitectura, Revit Estructuras y Revit MEP. Ya. Entonces, creo que desde la versión 2013 ya Revit viene unido, o sea, vienen ya todas las especialidades en un mismo programa. Entonces, podría decir que lo mínimo para trabajar de forma más ágil también podría ser esa, para tener todas las herramientas a la mano sin tener pues la última versión. Y que al final creo que sí vamos a poder, se va a poder trabajar bien con eso. Ya, perfecto. Entonces, bueno, ¿es difícil de conseguir? Sería la pregunta más Claro, crítica. sí, esa sería una buena pregunta. De repente ya no se tenga tanto a la mano eso, porque, o sea, como ya es una versión muy antigua, ya la gente ya no la busca, Ujú. pero quizá, no, o sea, buscando bien ahí donde venden programas, quizá ahí se puede encontrar esa versión. O bueno, la versión más antigua que se puede encontrar, ¿no? Claro, ahora lo recomendable, obviamente ahí también es que todo el equipo tenga las Ujú. mismas versiones, ¿no? Por ejemplo, algo que estábamos viendo justo con mi equipo era que trabajar en función al rendimiento más bajo que tengamos. O sea, si todos teníamos equipos, de Ah, ya, repente, ya. porque hay unos que tienen equipos muy buenos y de repente Ujú. yo tengo simplemente una Claro. computadora muy básica, entonces tendríamos todos que trabajar en función al rendimiento más bajo, ¿no? Para que todos Mm. puedan trabajar por lo menos en ese nivel, ¿no? Porque en sí, ¿tú crees que sea muy importante tener la última versión de todos los programas o es muy intrascendente? Por lo menos para los proyectos básicos, ¿no? No, en realidad, como te digo, no importa. O sea, si no tienes esa restricción de que te pidan en determinada versión, lo mejor sería que tú lo trajes en la versión que ya te has acostumbrado, que te has visto que te rinde mejor, y en eso ya generar todos tus entregables, ¿no? Porque al final lo que vamos a entregar puede ser un informe de incompatibilidades o pueden ser planos de detalles, todo esto, que ya puede ser en un formato CAD, un formato PDF, pero digamos el modelo sí lo podríamos seguir trabajando en una versión, o sea, no la última, pero que sí me siga funcionando para realizar el modelo, porque luego, o sea, las últimas versiones sí han agregado mejoras, pero esas mejoras, digamos que no son excluyentes de que se puedan hacer en las versiones anteriores. Por ejemplo, en la última versión 2021, una de las mejoras que hicieron fue que se podían hacer muros inclinados, pero Ujú. eso también se puede hacer en las versiones anteriores, pero ya con otros artificios, ¿no? O sea, no es que mientras No es que vayas no se pueda. mejorando, sí, o sea, se puede hacer. Ah, genial, genial, genial. Entonces, por ese lado, las personas que de repente eh, piensan que su computadora no va a rendir, por lo menos para trabajar cosas básicas, sí se puede, Sí, siempre todo el equipo trabaje en la misma versión. Eso sí es recomendable, claro, ¿no? Que eso sí, 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 sí. todos estemos Por, en el mismo nivel. claro, porque cuando tú abres, digamos, un archivo en la versión 2018, ya no lo puedes volver a abrir en una versión 2017, ¿no? Entonces, esa Ujú. sí sería la única limitante. Ya, hay otras consultas. A ver, Ujú. entonces, ya, ya le leímos. ¿Es recomendable las maestrías online que se publicitan en las redes sociales de España relacionados a BIM? ¿Y qué diferencia con los cursos online? O sea, las maestrías. ¿Hay maestrías? Bueno, la verdad yo no. Sí. Aquí está. Es que, claro, o sea, en la red, bueno, encontramos muchos cursos. Me Ujú, imagino que con los cursos se refiere más que todas las capacitaciones sobre el manejo del programa, ujú. porque ya las maestrías están como que más enfocadas.
en el tema de que tú eres la persona ya que gestiona todo el equipo, ¿no? O sea, si bien es cierto, creo que sí te enseñan algunas herramientas todavía de modelado, más te enseñan herramientas para gestionar toda la información que se genera en el modelo, ¿no? Entonces, sería recomendable si tú ya conoces el tema del modelado y tú ya quieres, pues, digamos, en un futuro cercano, liderar un equipo, ¿no? Porque ya con eso tú ya vas a tener, digamos, otras herramientas para ya no solo crear el modelo, sino saber gestionar el modelo. Entonces, si ves que los temas por ahí se enfocan con eso, porque hay unas también maestrías que son también de modelado, pero dependiendo de lo que tú buscas, esto podrías ver los temarios y ver si quizá eso es lo que estás buscando, enfocarte ahí, ¿no? Porque generalmente las maestrías son ya más que todo para gestionar todo esto. Ok, ok. Y justo hablando de gestión, también nos hacen una última pregunta, Denis, Joel. Ujú. Una, una, una de las características, supongo que dice así, de la metodología colaborativa BIM son las sesiones ICE y las métricas. ¿Cómo nos ayudarían estas estrategias dentro de la gestión de diseño y construcción? Ujú. Ya, gracias. Bueno, las sesiones 6 son estas reuniones en las que, digamos, se junta el, el equipo BIM del proyecto junto con el constructor y junto con el diseñador, ¿no? De la especialidad, bueno, el especialista, para justamente revisar lo que les estaba mostrando antes, estas observaciones, ¿sí? Y que en esas reuniones se plantee la solución, ¿no? Porque puede haber observaciones, sí, muy, así, son muy problemáticas que no se sabe al final cómo se va a solucionar. Entonces, en estas sesiones, como tenemos la experiencia del constructor por un lado y también la experiencia del proyectista, ahí los dos pueden llegar a un acuerdo o ver qué solución se les puede dar. En esa sesión se apunta, ¿no? El acuerdo al que se ha llegado y al final se espera pues la actualización de los planos para actualizar también el modelo y ver que al final se construye así. Y obviamente todo esto va a ayudar bastante en la gestión que me estaban comentando, porque al final se va a tener mejores planos para nuestro proyecto y se va a tener pues un diseño que al final funcione, no solo como diseño, sino también que sea construible, ¿no? En el proyecto, dependiendo de la observación que se esté viendo. Claro, porque ciertamente la estructura o la mega estructura no solamente termina pues en el modelo, o sea, el modelo es una parte, ¿no? Y Claro, otro detalle interesante de la metodología en sí es que una sola persona no puede aprender todo, pues, ¿no? O sea, tú sí, necesitas del equipo. O sea, el equipo te conoce, es como un médico, ¿no? Uno claro. sabe de una parte, el otro de la otra y otro de la otra, y Ujú. va a ser imposible que una sola persona tenga todo el conocimiento. O sea, Claro. justamente por eso hablaba del trabajo en equipo. Algunas recomendaciones adicionales, se nos ha pasado rapidísimo la hora, ya son las 8. ¿Algunas Sí. recomendaciones adicionales que quieras hacer, Oscar, a todo el público que nos ha estado siguiendo el día de hoy? Bueno, para finalizar, a las personas interesadas en conocer un poco más sobre esta metodología de trabajo, esto, bueno, pueden, como comentaba antes, comunicarse para ver si se animan a llevar el curso que vamos a dictar, que sí Ujú. vamos a ver bastante, no solo sobre modelado, sino sobre el tema de gestión. Y bueno, si están interesados, sobre todo los estudiantes, en trabajar en este rubro, sí la recomendación sería que pues se capaciten, ¿no? Primero conocer las herramientas y luego también aprender a manejar la información que generamos con estas herramientas. Ok, muchas gracias. Hay, a ver, unas preguntas más creo que están ¿Mm? haciendo. Ya. Al final hacen las preguntas. A ver, José Luis Vargas, desde el punto de vista laboral, ¿qué nivel de capacitación es el de mayor demanda en la realidad nacional? Supongo que se Ya. referirá al BIM, ¿no? Ujú. Ya, bueno.
según mi experiencia, en lo que he trabajado y en lo que a veces me han solicitado, digamos, para modelar proyectos, básicamente sería lo que más al final es lo que vemos, ¿no? Que sería la parte del casco y del acabado. O sea, si tú sabes modelar arquitectura y estructuras, se podría decir que ya tienes ganado bastante del mercado. Pero si ya tú de ahí te sigues capacitando, por ejemplo, en lo que es sanitarias, eléctricas, vas a ir ganando más. Pero si tú quieres saber por dónde empezar, sí sería arquitectura y estructura lo básico y luego ya meterte a las especialidades. Muy bien. Bueno, entonces, y una pregunta más. A ver, Ujú. las diferencias entre la metodología BIM y el VDC. Y el VDC, bueno, creo que el BIM es parte del VDC también, pues, ¿no? El BIM, las sesiones ICE, que son partes del VDC. Pero bueno, a ver, no sé si tú de repente tienes algo más que aportar. Ujú. Bueno, la metodología BIM, como ya vimos antes, es una metodología de trabajo. Ya depende ahí mucho de cómo lo apliquen las empresas, pero ya al hablar del BDC, es, digamos que es también una metodología, pero es una metodología ya que ya tiene cierto estándar de trabajo. O sea, por ejemplo, si yo hablo solo de BIM, yo puedo ver el BIM, digamos, en una empresa de una forma o en otra empresa de otra forma, ¿no? Pero el BDC, según entiendo, porque también no lo he estudiado tanto, ya es una metodología un poco más trabajada, que ya tiene ciertos lineamientos para trabajarlos y, y digamos, todo esto, según lo que he visto, lo enseña un poco más la Universidad de Lima, tiene una capacitación en lo que es esto. Y en sí es eso, es como que al hablar de metodología BIM es hablar de algo general y al hablar del BDC ya es hablar de una metodología que ya tiene ciertos lineamientos. Ok. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por este tiempo que nos has dado el día de hoy en esta tertulia del domingo. Ya a partir del 22 de, de febrero, yo también voy a estar como tu estudiante, como parte del equipo que se va a capacitar de estilo en el desierto en esta capacitación que vamos a realizar durante un mes, desde el 22 justamente para que todo nuestro equipo esté trabajando pues en la misma línea, ¿no? Y un poquito de eso se trata. Bueno, agradecer a las personas que ya se han inscrito, a Wendy Benavente, Pamela Velasco, Saraí Pinto, Melissa Oxa, Catherine Avendaño, muchas gracias por inmediatamente estar ahí pendientes de esta transmisión. Ya seguramente en cualquier momento también ya se cierra y bueno, muchas gracias por esta acogida. Oscar, Ujú. muchas gracias. Ya, Espero que gracias más a ti adelante también. tengamos por ahí otra sesión para quizás ahí hacer algunas cosas Sí, claro. adicionales con el tema del BIM. Ujú. Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron también conectados, ha sido bastantes, y a los que han estado comentando. Nos vemos hasta el próximo domingo, en este domingo de tertulias. ¿Algunas palabritas de repente finales, Oscar, para despedirnos? Bueno, nada, simplemente agradecerte a ti, Carlos, y a todas las personas que nos han estado escuchando y haciendo las consultas. Y bueno, sí, ya nos estamos viendo el día lunes para comenzar con este curso. Muchas gracias. Listo, muy bien. Y bueno, ahora ya nos despedimos hasta la próxima tertulia del domingo, el próximo domingo, que vamos a tener nuevamente al arqueólogo Jesús Gordillo y vamos a ver un poco de lo que ha pasado con la ciudadela Moqui, la ciudadela inca del sur del Perú. Muchas gracias por estar hoy día. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.